¿Tú descargarías esta app si te dijeran que predice el día exacto de tu muerte? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia no es un juego. Hay lugares marcados por la tragedia, sitios donde el eco del pasado resuena con una fuerza palpable. Lugares donde las paredes parecen susurrar secretos olvidados y el aire mismo se siente cargado de una energía inquietante. Donde el sufrimiento se niega a desaparecer. Se aferra al entorno, impregnando cada rincón con su presencia sombría. Es un legado de dolor que persiste a través del tiempo, afectando a todos aquellos que se aventuran en su dominio. El Hospital General La Raza, en la Ciudad de México, una metrópolis vibrante y llena de vida, se alza esta estructura imponente, un testimonio silencioso de incontables historias. Es uno de esos sitios, un faro de esperanza que, con los años, ha sido testigo de innumerables nacimientos, curaciones y despedidas. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile constante. Se ha convertido en un depósito de historias oscuras, secretos guardados entre sus paredes, ecos de tragedias pasadas que resuenan en el presente. Tras el terremoto de 1985, una catástrofe que sacudió los cimientos de la ciudad, el hospital quedó impregnado de una energía pesada, un aura de sufrimiento y pérdida que se adhirió a cada ladrillo, a cada pasillo. Cientos murieron, atrapados entre los escombros, sus vidas truncadas en un instante. Y muchos dicen que sus almas nunca se fueron, que aún vagan por los pasillos, buscando consuelo, o quizás, simplemente, incapaces de encontrar el camino hacia la luz. Se cuentan historias de figuras espectrales, sombras que se deslizan por las esquinas, lamentos en habitaciones vacías, susurros ininteligibles que hielan la sangre, y equipos médicos que se activan solos, desafiando toda lógica y explicación racional. La leyenda más persistente es la del séptimo piso, un lugar prohibido, clausurado tras la catástrofe, sellado al mundo exterior como una tumba, donde se concentran las manifestaciones más intensas, el epicentro de la actividad paranormal. Los trabajadores evitan hablar de ese lugar, lo evitan a toda costa, temiendo invocar algo que es mejor dejar en paz, algo que podría perturbar el frágil equilibrio entre este mundo y el más allá. Es aquí donde nuestra historia comienza, en este lugar cargado de misterio y dolor. Un joven, impulsado por la curiosidad, esa fuerza irresistible que a menudo nos lleva por caminos peligrosos, y una aplicación que nunca debió ser descargada, un portal a lo desconocido que se abre con un simple toque en la pantalla. Esta es la crónica de quien, sin saberlo, se adentró en un mundo de sombras. Se asomó al abismo a través de la pantalla de su teléfono móvil, desatando una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mateo, un universitario de 19 años, era voluntario nocturno en La Raza. Entre pasillos silenciosos y relatos de compañeros, escuchó sobre el séptimo piso y una app llamada Death Clock. Decían que, si la descargabas en el hospital de noche, predecía tu muerte con inquietante precisión. Al principio, Mateo se burló de la leyenda, pero la insistencia de los relatos y la atmósfera del hospital sembraron la duda. Una madrugada, vencido por la curiosidad, buscó la app Death Clock, con un cráneo y un reloj de arena como logotipo. Pulsó descargar, sin imaginar que no era solo un programa, sino una invitación a lo desconocido. Así comenzó su descenso a una pesadilla digital. Lo que parecía un simple reto, pronto se convertiría en una amenaza real. La app se instaló en segundos. Mateo, entre nervios y escepticismo, puso su pulgar en el lector. Un contador apareció, 23 días, 14 horas, 32 minutos. La broma se volvió inquietante, el miedo se instaló en su mente. De inmediato, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una tras otra, sumiendo el corredor en penumbra. El personal lo atribuyó a fallos eléctricos, pero para Mateo, la coincidencia era demasiado precisa. Esa noche, cada sombra parecía más amenazante, y el contador no salía de su cabeza. Intentó racionalizarlo, pero el miedo ya había echado raíces. Al mirarse al espejo, ya no era el mismo. La preocupación lo había transformado. Había descargado una app, pero sentía que había firmado un pacto sin retorno. Los días siguientes, la obsesión de Mateo con el contador creció exponencialmente. Cada actualización, cada fluctuación en los números, se convertía en el centro de su atención. En su siguiente turno, un evento inexplicable sacudió la tranquilidad de la noche.
Las luces del séptimo piso, sellado desde 1985 debido a un incidente trágico, se encendieron y apagaron a las 3:33 am, una hora que pronto se convertiría en sinónimo de presagios inquietantes. Un escalofrío recorrió el hospital. Su teléfono vibraba con un mensaje, un texto misterioso que parecía surgir de la nada. Hay pacientes esperando en la habitación 717. La frialdad de las palabras caló hondo en Mateo. Nadie recordaba esa habitación, ni su existencia en los registros del hospital. Era como si se hubiera borrado de la memoria colectiva. Pero todos sabían que era imposible que hubiera alguien allí. El séptimo piso era una zona prohibida, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El ascensor se detenía solo en el séptimo piso, desafiando toda lógica y protocolo, abriendo puertas a un muro de ladrillos, una barrera física que simbolizaba el intento de la institución de contener algo oscuro, y un aire gélido que emanaba de las profundidades del piso sellado, invadiendo los pasillos con una presencia fantasmal. Pronto, Mateo comenzó a escuchar voces, ecos débiles que parecían filtrarse a través de las paredes, susurros apenas audibles como secretos compartidos en la oscuridad, lamentos llenos de dolor y desesperación que resonaban en su mente, peticiones de ayuda, gritos silenciosos que buscaban consuelo en el vacío. Eran los ecos de la tragedia que había marcado el hospital, atrapados en un bucle eterno de sufrimiento y desesperación. La app parecía actuar como una antena, una puerta de enlace a lo paranormal, sintonizando el dolor del hospital, amplificando las energías residuales de aquellos que habían sufrido dentro de sus muros. Si esto te está dando escalofríos, dale like ahora mismo. Así sabré que este tipo de advertencias realmente importan. Ahora Mateo percibía lo que otros no podían: la presencia invisible, el peso del pasado. El hospital le hablaba a través de su teléfono, revelando secretos que deberían haber permanecido enterrados. La noche se cernía sobre el hospital, densa y opresiva. Cada rincón parecía susurrar historias de dolor y desesperación. Una noche, Mateo se encontraba completamente agotado, tanto física como mentalmente. El estrés del trabajo, la constante presión, lo habían dejado al borde del colapso. Y además de todo eso, un miedo inexplicable comenzaba a apoderarse de él, un presentimiento oscuro que le helaba la sangre. Fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada de tensión, que Mateo vio a una mujer al final del pasillo. Una figura solitaria, envuelta en una neblina espectral, se recortaba contra la penumbra. La distancia hacía difícil distinguir sus rasgos, pero su presencia era inconfundible. A medida que se acercaba, Mateo pudo ver con mayor claridad. Era una enfermera, ataviada con un uniforme blanco impecable, de un estilo antiguo y ya en desuso. Su figura era etérea, casi translúcida, y emanaba una profunda tristeza, como si cargara sobre sus hombros el peso de incontables tragedias. De repente, la enfermera levantó la mano, en un gesto lento y solemne, como si intentara advertirle de algo. Y luego, ante los ojos atónitos de Mateo, se desvaneció gradualmente, fundiéndose con la pared como si fuera un fantasma. En ese instante, su teléfono enloqueció. La pantalla comenzó a parpadear erráticamente, mostrando imágenes distorsionadas y patrones incomprensibles. Una estática ensordecedora invadió el dispositivo, un ruido blanco que parecía provenir de otra dimensión. El contador de la aplicación, que normalmente mostraba los días restantes, comenzó a parpadear sin control, mostrando números aleatorios y símbolos extraños. Y entonces, en medio de la estática y el caos digital, la imagen de la enfermera apareció nuevamente en la pantalla, pero esta vez su rostro era diferente. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora eran dos pozos negros, vacíos y aterradores. Finalmente, el móvil se apagó por completo, sumiendo a Mateo en una oscuridad aún más profunda. Al reiniciarlo, descubrió con horror que el contador había perdido 2 días. 2 días habían desaparecido misteriosamente, como si hubieran sido borrados de la existencia. El pánico se apoderó de Mateo, paralizándolo por completo. Sintió que una fuerza invisible lo arrastraba hacia un abismo de locura y desesperación. Comprendió, con un escalofrío en la espina dorsal, que la app no era solo un programa inofensivo, una simple herramienta para organizar su trabajo. Era algo mucho más siniestro, algo que interactuaba directamente con el hospital,
alimentándose de su energía y acelerando inevitablemente su oscuro destino. Desesperado por encontrar una explicación, Mateo comenzó a investigar los archivos del hospital. Fue así como supo que la enfermera que había visto era conocida como La Planchada y que su verdadero nombre era María Dolores. Descubrió que había muerto trágicamente en el 7º piso, en circunstancias misteriosas que nunca fueron completamente esclarecidas. La leyenda decía que su espíritu, incapaz de encontrar la paz, seguía vagando por los pasillos del hospital, cuidando a los enfermos y velando por su bienestar. Pero también se decía que su aparición era un mal presagio, un anuncio de muerte y sufrimiento. Mateo comprendió entonces que la presencia de la app y la aparición de la enfermera no eran simples coincidencias, sino que estaban intrínsecamente conectadas, formando parte de un plan macabro. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Mateo entendió que había despertado algo oscuro y poderoso, algo que escapaba a su control y que amenazaba con destruirlo todo. Cada vez que el contador de Death Clock bajaba de forma inexplicable, algo malo le ocurría a alguien cercano a Mateo. Su madre se cayó por las escaleras tras una actualización. Su amigo tuvo un accidente de coche. Su hermana se quemó cocinando. Las desgracias coincidían con las reducciones del contador. Mateo se aisló, temiendo ser el origen de la mala suerte. El miedo por su vida fue reemplazado por el terror de dañar a quienes amaba. Se convirtió en prisionero de la app, encadenado a una cuenta atrás que salpicaba de dolor a su alrededor. ¿Qué pasaría cuando el contador llegara a cero? Desesperado, Mateo investigó a fondo. Descubrió que María Dolores, la enfermera, fue asesinada en la habitación 717 por un médico y su muerte fue encubierta. La app Death Clock fue creada por Javier M., un programador obsesionado con predecir la muerte usando energías residuales. Javier murió en el hospital, víctima de un colapso inexplicable. La app era un nexo, un algoritmo poseído por el dolor de un fantasma. Al descargarla en el hospital, Mateo se convirtió en su principal fuente de energía. La lógica fría del código y la pena de un espíritu se fusionaron en una maldición digital. Ahora, Mateo era el objetivo de la cuenta regresiva. Con menos de 48 horas en el contador, Mateo decidió romper el vínculo. Debía borrar la app y hacerlo en el hospital, donde todo comenzó. En el pasillo del 6º piso, sacó el teléfono y buscó Death Clock. El ambiente se volvió eléctrico. El ascensor se activó solo. Las luces parpadearon. Mateo dudó, pero presionó eliminar. Al hacerlo, el silencio cayó. Las luces se estabilizaron y los susurros cesaron. Por primera vez en semanas, respiró sin miedo. La maldición se rompió. Mateo nunca volvió al hospital, ni sintió esa presencia de nuevo. La historia de Mateo es una advertencia para la era digital. Buscamos respuestas rápidas en apps que juegan con el destino, sin medir las consecuencias. El peligro no es solo tecnológico, sino psicológico. La obsesión puede destruirnos. Lugares marcados por la tragedia merecen respeto. Provocar lo desconocido es una imprudencia. Hay puertas que es mejor no abrir, misterios que no deben resolverse. No descargues apps que prometen respuestas sobre la muerte. Respeta el silencio de los lugares donde el dolor ha dejado huella. Porque a veces, lo que buscas en las sombras puede encontrarte a ti primero. Suscríbete para más advertencias que podrían salvarte. No ignores las señales, nunca descargues apps como esta, y jamás trabajes de noche en un hospital con historia, sin antes saber toda la verdad.